En Filipenses capítulo 1, versículo 20, dice, fíjense lo que dice Pablo, tengo la plena seguridad y la esperanza de que jamás seré avergonzado, sino que seguiré actuando con valor por Cristo. Dice, lo he hecho en el pasado y confío en que mi vida dará honor a Cristo, ya sea que viva o muera. Ahora, ¿por qué Pablo hace esta afirmación? Porque es que lo que Pablo, ya lo habíamos dicho, se movía por medio de Cristo y por el poder de Cristo. Él tenía esa confianza, esa seguridad de que lo que él hacía, lo hacía por Cristo, pero que era el poder de Cristo, la gracia de Cristo en su vida, lo que lo llevaba a caminar en la victoria de predicar las buenas nuevas de salvación, el evangelio de la gracia, Cristo en nosotros. El evangelio de la gracia es Cristo vive en nosotros, es el perdón de nuestros pecados, pasado, presente y futuro, pero más que eso es que Cristo vive en cada uno de ustedes, Él se ha personificado en cada uno de ustedes, Él vive por ustedes y para ustedes. No hay otra, no hay otra. La Biblia, si ustedes ven las epístolas de Pablo, todo está enfocado en cómo Cristo se manifiesta con poder en la vida de cada uno de nosotros. Pablo dice, en el versículo 21 dice, pues para mí, fíjense lo que dice Pablo, pues para mí vivir significa vivir a Cristo. O sea, para Pablo solamente había en su mente, en su corazón, algo. Era que él quería, era vivir para Cristo y por Cristo. Esa era su vida. Él no quería otra cosa, sino él había dejado todo, la ley, todo lo que él era un fariseo, él era el fariseo de fariseos. O sea, era lo más perfecto de los fariseos. Perseguía a la iglesia, perseguía a Cristo. Pero cuando él conoció a Cristo, él desechó toda la ley y prefirió vivir para Cristo, porque lo que Cristo había hecho por él, lo que el cambio, la transformación y además de eso, la revelación que tuvo él. Eso era lo que lo llevaba a él a vivir, a sentir, a moverse en la predicación de la gracia, del evangelio de la gracia por todas partes. En el versículo 22 dice, pero si vivo, miren lo que dice Pablo, dice, pero si vivo, puedo, o sea, Pablo quería decir, él quería irse con el Señor, ¿verdad? Morir, estar con Cristo era mucho mejor. Pero miren la afirmación que dice, pero si vivo, puedo realizar más labor fructífera para Cristo. O sea, que si Pablo que vivía, podía seguir predicando a Cristo, que era una labor que daba fruto, porque la predicación de Pablo era una predicación que tenía poder y transformaba a las personas, restauraba, cambiaba, sanaba. Era el poder de Cristo en la boca de Pablo. Era la palabra, Cristo mismo hablando, moviéndose, manifestándose con poder en la vida de Pablo cuando él predicaba. Ese era el evangelio que Pablo predicaba, era un evangelio vivo de poder. Y eso también nos pertenece a nosotros. ¿Por qué? ¿Cuál es la diferencia entre Pablo y nosotros? Ninguna, porque nosotros tenemos al mismo Cristo que tenía Pablo. Cristo se manifiesta en nosotros, Cristo actúa por nosotros, Cristo vive por nosotros y por nosotros. Entonces, nosotros tenemos el mismo poder en la boca que tenía Pablo. Y ese poder es Cristo en nosotros. Es el poder de Dios manifestado en nosotros por medio de la palabra en nuestro ser. Nosotros tenemos el mismo poder, nosotros tenemos lo mismo que tenía Pablo, o sea que la predicación de nosotros es una predicación de poder cuando exaltamos a Cristo y lo ponemos a Él en primera plana en nuestras vidas o en el púlpito. No más, no hay nadie más sino Cristo como el centro de la iglesia, el centro de la prédica, el centro de los hogares, el centro de la vida individual de cada persona, para que viva en victoria, para que Cristo viva por él y para él. Amén. Entonces, en el versículo 23, Pablo dice, estoy dividido entre dos deseos. Quisiera estar con Cristo, o sea, morir y irse con el Señor, que sería mucho mejor, o quedarse y seguir predicando
seguir con su labor de predicar el evangelio, el cual estaba produciendo frutos. ¿Por qué? Porque la prédica de Pablo llevaba al crecimiento de la iglesia. La iglesia cristiana contemporánea creció a través en el Nuevo Testamento, creció fue a través de las prédicas de Pablo, porque él se extendió por toda Asia Menor, llegó hasta España predicando, y el evangelio se regó por el poder que había en la palabra que predicaba. En Colosenses capítulo 2, versículo 6, fíjense lo que dice Pablo aquí, y esto es para ustedes, iglesia. Todo lo que estoy predicando es para ustedes, no es para nadie más, es para ustedes, porque ustedes recibieron a Cristo. Dice en Colosenses versículo 6, dice: por lo tanto, de la manera que recibieron a Cristo Jesús como su Señor, ahora deben seguir sus pasos. Sí, de iglesia, de la manera que ustedes recibieron a Cristo como su Señor y Salvador, ahora, iglesia, ustedes deben seguir sus pasos. ¿Por qué? Al nosotros seguir los pasos de Cristo, el caminar con Cristo, ¿verdad? Cristo permanece, actúa en nosotros y por nosotros con poder, y las bendiciones y la prosperidad de la palabra en nuestras vidas. ¿Ya? Amén. Dice, Cristo era la porción asignada a los santos para ser disfrutada por ellos. Fíjense lo que está diciendo. Cristo es la porción asignada a nosotros para nosotros disfrutar de ella, de esa porción que es Cristo en nuestras vidas. O sea, creer en Él es recibirlo. O sea, Cristo entra en nosotros, mora en nuestro espíritu a fin. Fíjense la afirmación está, y ese está en 2 Timoteo capítulo 4 versículo 22. Dice, Él entra en nosotros, mora en nosotros, en nuestro espíritu, a fin de llegar a hacerlo todo por nosotros. ¿Sí es lo que está diciendo Pablo? Que cuando Cristo llega a nuestras vidas, Él viene para hacer todo para nosotros. Cristo va a ser el centro de nuestras vidas, el poder que maneja, el motor que maneja nuestras vidas, el que va a suplir todas nuestras necesidades. No hay nadie más que va a mover nuestras vidas. No hay nadie más que va a suplir lo que ustedes necesitan, iglesia. Si tú tienes un problema, Cristo te lo resuelve. Si tú tienes una enfermedad, Cristo te sana. Si tú tienes una deuda, Cristo va a suplir para que tú sal de esa deuda. Es que Él es el todo. Dice la palabra que en la cruz Él se hizo pobre para que nosotros fuéramos ricos, para que haya abundancia. Ahora, esa riqueza, ¿de dónde vienen? ¿Del mundo? No, vienen es de Él, que Él suple. La palabra dice que mi Dios suplirá cada una de nuestras necesidades, de mis necesidades, de sus necesidades, llenando hasta que se rebose. ¿De acuerdo a quién? ¿A las riquezas del mundo? ¿De acuerdo a la riqueza de los ricos de este mundo? No, de acuerdo a la riqueza en gloria en Cristo. Cristo es el todo. Iglesia, si ustedes se dan cuenta, ustedes no necesitan sino a Cristo, vivir a Cristo, dejar que Cristo viva en ustedes, para ustedes y por ustedes, y que se manifieste en poder para que reciban toda bendición sobreabundante en sus vidas. Amén.